Y hoy en día la corriente está por otro lado, es la inclusión de un colectivo de personas no binarias o, pensémoslo, se debería decir en realidad, personas no binarias. Pero bueno, lo siguen diciendo de esa forma porque nos encontramos con otro inconveniente. El lenguaje inclusivo no termina de ser 100% efectivo ni termina de ser 100% correcto en su redacción. Tiene errores sobre errores. Después podemos profundizar, pero es para que lo entendamos. Muchas veces ocurre de que la A puede incluir, pero muchas otras veces la A termina excluyendo y necesita de la E en su reemplazo. Y hay otras palabras que ya tienen E, ¿qué ocurre con esas? Y demás. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de lo que dijo la Real Academia Española al respecto. ¿Y por qué la Real Academia Española? Porque bueno, efectivamente nosotros en nuestro país, estamos hablando en un video para Argentina, aunque lo pueden ver otros países del mundo que hablen en español, nosotros hablamos español, entonces necesitamos regirnos por normas básicas que interprete y legisle en cierta forma y permita la Real Academia Española, que es aquella que más o menos regula nuestra lengua y nos ayuda a más o menos entender qué es lo que está pasando con nuestra cultura, con nuestra sociedad y demás, en el sentido lingüístico, por supuesto. La Real Academia Española ha rechazado el uso del lenguaje inclusivo y ha dicho dos cuestiones pero trascendentales sobre cómo se cambia el idioma. Sobre esto ha dicho dos puntos. El primero es que no se puede acordar socialmente, no se puede generar por medio de un acuerdo, por un contrato social, el cambio de un idioma. No se puede hacer. De hecho, la Academia Española lo que dijo es, esto no se hace, no existe en la historia, salvo que sea por medio de una dictadura, pero eso va por otra corriente, que se llegue a un acuerdo social para cambiar un idioma ya existente. No pasa eso. Y por otro lado, y ahí sí vamos al tema de la dictadura, es el otro punto, que tampoco puede ser impuesto el cambio social, el cambio ideológico en un lenguaje. No puede ser forzado el cambio. Ya ha ocurrido en algunos países, si no me equivoco, en la propia España, en donde se hablaba en algunos lugares catalán, bueno, ciertas corrientes dictatoriales de algunas épocas prohibían el uso del catalán e impulsaban el uso del idioma español. Hoy en día pareciera de que ciertas corrientes ideológicas de un sector o feminista o pro LGBT o de diferentes cuestiones quiere imponer una manera de hablar que, bueno, tergiversa el idioma original que nosotros como argentinos que hablamos español lo estamos utilizando. Obviamente no estamos hablando del idioma de los pueblos originarios, estamos hablando del idioma que utilizamos desde que somos Argentina. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. La Real Academia Española ha dicho esto. Primero, no se puede cambiar un idioma por contrato social, ni tampoco se puede cambiar un idioma por una imposición ideológica. No es así como ocurre. Y tiene lógica, pensémoslo de esta forma. El Martín Fierro o el Quijote o la versión Reina Valera de la Biblia han sido escritas hace mucho tiempo, en español, pero hace mucho tiempo. Ese español hoy en día no es el mismo que utilizamos nosotros al hablar. De hecho, hay versiones de estos textos que mencioné de manera contemporánea, en donde contextualizan lo que querían decir para la época. Pero sin embargo, es el mismo idioma. Es nuestro mismo lenguaje, es el mismo idioma y no ha sido forzado el cambio, simplemente el cambio se dio. No ha sido ni por un acuerdo social, ni ha sido por una imposición ideológica. Se dio. Los cambios en el idioma se dan, porque sí, no se fuerzan, no se apuntan a promover, ni desde sectores políticos, ni desde sectores de poder, ni desde la justicia. No puede pasar desde ese lugar, ni desde el sector legislativo. No puede ocurrir. Los cambios surgen y si surgen se aceptan. Es así, pero no se imponen ni se acuerdan. Esto nos lleva a preguntarnos si entonces con el lenguaje inclusivo estamos imponiendo una destrucción de nuestro lenguaje. Y sobre esto podemos hacer mención de tres autores muy importantes realmente para nuestro país, para todo el mundo en realidad, pero dos de ellos muy importantes para nuestro país y uno para todo el mundo, los cuales han hablado sobre la preocupación
del idioma español y cómo deberíamos protegerlo. Uno es Vargas Llosa, estamos hablando de un premio Nobel de Literatura, que él expresamente habló sobre el tema del lenguaje inclusivo y dijo que para él era una especie de aberración. Lo dijo, lo pueden buscar, yo voy a tratar de mostrarles la imagen en donde lo declaró. Hay videos de él hablando sobre esto. Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, a quien nosotros deberíamos seguir, respetar y escuchar y entender. Si no quieren escuchar la Real Academia Española, escuchemos a un Premio Nobel de Literatura. Dijo, esto es una aberración, este tipo de desviación del lenguaje es una aberración. Y después los otros dos autores muy importantes para nuestro país y sobre todo para la cuestión legislativa y toda cuestión judicial también, son Vidar Campos y Santos y Fuentes. Ellos ya han hablado sobre la protección de nuestro lenguaje, han escrito al respecto y es muy importante, algo vamos a leer de ellos, sobre todo de Vidar Campos, que es quien más me gusta, de quien más me gusta leer al respecto, para que vean sobre lo que está pasando realmente. Ahora vamos a hacer una mención particular de lo que dice, por ejemplo, simplemente por ejemplo, el artículo 115 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Para los juristas sabemos de que cada provincia, y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires también, tienen su propio código procesal, es un código de procedimiento para seguir ante la justicia. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice en su artículo 115 que en todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. En nuestro país el idioma nacional es el español. Y también dice, cuando éste no fuera conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un traductor público. Al respecto sobre esto, lo del traductor público, vamos a tratar de pensarlo de la siguiente manera. ¿Qué ocurriría si se presenta una persona que es sordomuda? ¿Qué ocurriría si se presenta una persona que no habla el idioma español? Por ejemplo, un conflicto judicial, jurídico en Chaco, en donde hay diferentes regiones de Chaco en donde se habla el Cuanlatac, que es el idioma de los pueblos originarios, sobre todo el idioma Cuom, del pueblo Cuom. ¿Qué ocurriría si esas personas no hablan español? Bueno, entonces necesitamos un intérprete. Entonces, solamente se puede acomodar la utilización de nuestro idioma a aquellas personas que no hablen el idioma español. Entonces, necesiten de la incorporación de un intérprete para cambiar el idioma y que ellos lo puedan entender. Entonces nos encontramos con que solamente el idioma español podía llegar a ser cambiado en las presentaciones judiciales y nos encontramos con que una de las partes involucradas en el juicio o no hable español o tenga algún tipo de diferencia con nosotros o algún tipo de discapacidad también. Hasta incluso la Corte ha dicho de que hay que acomodar el tipo de redacción judicial a todas las personas para que cualquier persona pueda llegar a entenderlo. Entonces, estamos diciendo lo siguiente: si hay una persona que es sordomuda, si hay una persona que es ciega, por ejemplo con el tema del braille, si hay una persona que habla otro idioma, o si hay una persona que tiene capacidades diferentes, entonces el idioma se puede acomodar. Pero si vamos a andar ajustando el lenguaje inclusivo a las cuestiones judiciales, como ya ha pasado en Argentina en algunos lugares, entonces o estamos menospreciando a las personas, y estamos diciendo que aquellos que hablan el lenguaje inclusivo seguramente tienen capacidades diferentes, o en realidad no estamos entendiendo cómo se debería manejar el respeto por nuestro idioma.